días, hermanos. Bien. La epístola que acabamos de leer es una breve carta. En la versión Reina Valera que acabamos de leer no alcanza a tener 430 palabras. Eso es una carta. Es una carta muy breve, pero muy explosiva. Y es explosiva porque contiene una profunda cátedra de amor y de nobleza. Es eso. De amor y de nobleza como frutos de la gracia de Dios con nosotros. Por eso he titulado la enseñanza de esta mañana, el amor y la nobleza como frutos de la gracia. El amor y la nobleza como frutos de la gracia. Los historiadores y los exégetas de la Biblia coinciden en afirmar que es una carta muy personal, muy íntima, ¿sí? Que hace Pablo para un amigo, para un hermano en la fe. Es tan personal la carta que, a diferencia de todas las demás cartas, en la salutación que se llama, en el saludo, Pablo no usa el título ni el derecho de apóstol de Jesucristo. En ninguna. Si usted coge todas las cartas, desde Romanos hasta la última que escribe a Tito, en todas las cartas Pablo se dirige a ellos usando siempre al comienzo Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo, es decir, Pablo exponiendo el título que le da la autoridad para escribir la carta. Siempre se presenta así. En algunas agrega los siervos que le acompañan. Y con esas credenciales, Pablo en cada carta que se presenta como apóstol de Jesucristo, está diciéndole a los que la reciben, estos son los fundamentos, esta carta es para que sea observada, leída, reflexionada, meditada, enseñada en la iglesia, ¿sí? En toda la congregación. Pero en la introducción a Filemón, la cosa cambia. ¿Sí? El estilo es más personal, es íntimo. ¿Sí? El estilo con que Pablo empieza la carta, hay un tono de familiaridad, de confidencialidad, ¿sí? Hay un tono de conversación entre dos amigos que se aman entrañablemente. Los exégetas dicen que de pronto Pablo no pensó que esa carta iba a quedar en el canon, porque es para un amigo especial. Una carta entre dos amigos que se aman profundamente y que se tienen una confianza tan profunda mutuamente, tan profunda, que uno de ellos, Pablo, se siente tranquilo y seguro para pedirle al otro algo insólito. Es su amigo, es su íntimo, y le va a pedir algo insólito, algo que Filemón no esperaría que su amigo le pidiera, que un amigo como Pablo le pidiera. Entonces, por eso voy primero al saludo. ¿Cómo se presenta Pablo ante Filemón? Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo, ahí no está diciendo apóstol, no. Pablo, prisionero de Jesucristo. Ahora, observe, Pablo no está diciendo, yo Pablo, prisionero a causa de Jesucristo, no. Yo Pablo, preso por Jesús, no. Pablo no está teniendo en cuenta su condición física, ni la condición dominante de sus captores, nada de eso. Algunos podrían pensar que Pablo trataría de decirle, mire, estoy preso, Filemón, entonces ten piedad de mí, pobrecito yo, sí, ponme cuidado. No. Pablo inicia su saludo contundente. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y más adelante en el versículo 9 le va a volver a insistir. Yo, prisionero de Jesucristo. Es decir, con esta expresión, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Ahí en el entre líneas. Filemón, yo no hago
lo que a mí se me antoja. Yo no antepongo mi voluntad ni me ciño a mis deseos o a mis pensamientos. Mi voluntad y mis deseos están sujetos a Jesucristo. Yo soy prisionero de Jesucristo. A Él le obedezco, a Él le sirvo y actúo de acuerdo como Jesucristo me ordene, preso físicamente o no. Yo soy prisionero de Jesucristo. Esa es la primera lección enorme de esta carta. Es un título de honor. Prisionero de Jesucristo para Pablo es un título de honor, de honra. ¿Sí? Pablo estaba preso en Roma. Estaba privado de su libertad. Tenía lo que se conoce hoy como arresto domiciliario. Estaba en una casa, pero estaba preso físicamente. Pero Pablo no se lamenta de esa situación y seguía predicando. Y cuando Pablo se está presentando como apóstol, como prisionero de Jesucristo, ¿sí?, lo primero que está enseñando es que a la prisión no llegó porque César lo quiso. A la prisión no llegó porque las autoridades romanas lo quisieron. A la prisión no llegó porque las autoridades de los judíos lo quisieron y lo demandaron. No, Pablo lo que está diciendo es, mire, yo estoy aquí porque Dios quiso. ¿Sí? Yo soy prisionero de Jesucristo, Filemón. Amigo Filemón, hermano Filemón. ¿Sí? Estoy preso de Jesucristo porque Jesucristo me llamó para predicar el Evangelio. Todo mi ser íntegramente está sujeto al Señor Jesucristo. Esa es la primera enseñanza. No hay mejor condición, hermano, para pasar la vida. Y no hay mejor condición para terminar la vida que poder un día usted y yo declarar, soy prisionero de Jesucristo. ¿Sí? Un preso no dispone por sí mismo, hermano, ni de su tiempo, ni de su espacio, ni de los bienes materiales que tiene, ni siquiera de la expresión. Yo tengo que ir cada mes, miércoles, a la cárcel Modelo. Hago un trabajo con la universidad, con el departamento de criminalística de la Universidad Externado, en la cárcel Modelo. Y hago un trabajo con ellos de expresión, de escritura, para sus derechos. Y un preso es un preso. No disponen ellos ni siquiera de su libertad de expresión. Están privados de la libertad. Su ser completo está ahí en una celda, en un patio. Por eso estos hombres, cuando uno entra, siquiera se acercan a olerlo, para ver a qué huele la libertad. Esa figura yo la veo. Preso de Jesucristo es poner a disposición de nuestro Salvador todo nuestro ser. Pablo se siente honrado de presentarse ante su amigo Filemón y decirle, Filemón, soy preso de Jesucristo. ¿Sí? Casi que tratando de decirle y de decirnos a usted y a mí esta mañana, oiga, hermano, ojalá un día tú llegues a estar en esta condición en que estoy yo, preso de Jesucristo. Ojalá un día no seas más dueño ni de tu voluntad, ni de tus pensamientos, ni de tus ideas. Con esa introducción, Pablo está preparando a Filemón para lo que se viene, para ese pedido insólito que le va a hacer. Ahora, lo que uno infiere en desde el libro de los Hechos es que probablemente Filemón había escuchado a Pablo en alguna de sus predicaciones. No, la Biblia no deja claro si Pablo estuvo en Colosas, no deja claro en dónde se conocieron, pero en el contenido de la carta sí está muy claro que eran muy amigos, ¿sí? Y que Filemón se había convertido al Evangelio por Pablo en otro momento de su vida, ¿sí? Y que además Pablo tuvo que haberle hecho un favor muy grande a Filemón en algún momento, de pronto salvarle la vida. Le debe. Tal vez son cosas que quedan ahí. Y eso les unió más. Ahora entremos, después del saludo, a la parte central de la carta. Pablo le pide
a Filemón que reciba a Onésimo y que le ponga en alto. Vea usted, recíbalo y póngalo en alto. Si vemos los versículos del 4 al 5 en Filemón, del 5, 6, ¿sí? Hay que tener en cuenta que Pablo era conocedor de la nobleza y la bondad de Filemón. Y por eso le escribe la carta, ¿sí? Por eso le dice: doy gracias haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Sí? Tenemos gran gozo y consolación, le dice en el versículo 7, de tu amor, en tu amor, porque por medio de ti, oh hermano, han sido conformados los corazones de los santos. Pablo sabía a quién le estaba escribiendo, a un hombre que era de profundo amor con sus hermanos en la fe. Filemón era conocido en todas las iglesias de la región. Se hablaba de Filemón como un hombre, un hermano que consolaba, que confortaba los corazones de los santos, ¿sí? En una época de tribulación. La iglesia, la época de la iglesia a la que está escribiendo Pablo no es la iglesia de hoy. No es este confort y esta comodidad y esta tranquilidad de hoy para congregarnos. No, eran perseguidos, ¿sí? Eran azotados. ¿Sí? Sufrían tanto estos hermanos, ¿sí? Que una mano extendida, una puerta abierta, una consolación, una bendición, un refugio, era algo de lo que se daba testimonio y se daba a conocer y rodaba por todas las iglesias. Por eso le dice Pablo: de ti es conocido que eres esto. No tenían WhatsApp, no tenían esa letrina de redes sociales. ¿Sí ve lo que hace el testimonio? Rodaba. Filemón es un hermano que acoge, consuela, refugia, bendice, protege hermanos. Ahora, ¿qué había pasado con Onésimo? ¿Qué es lo que se infiere? Onésimo había sido esclavo de Filemón. Ahora, el concepto de esclavitud de ellos no es el nuestro. Nosotros, el concepto que tenemos en Occidente, son grilletes, son cadenas, es maltrato, son mazmorras. No, el concepto de esclavitud en la época de Pablo, en la época de los grecios, era otro, ¿sí? Había muchos esclavos que vendían su vida por deuda. Así, vendían su libertad para tener asegurado el sustento, se endeudaban, no podían pagarle a alguien y entonces para poderle cumplir a esa persona preferían venderse como esclavos a otro, servirle y que se pagara la deuda. Pero con al que le vendían su libertad tenían todo: comida, dormida, buen trato, ¿sí? Y muchos de estos esclavos eran honorables, llegaban a ser más ricos que sus propios amos, llegaban a tener riqueza y con esa riqueza más adelante compraban su libertad. Inclusive leí en la historia, había hermanos en la iglesia que vendían su libertad a otro, se hacían esclavos de otros para con ese dinero recoger fondos para misioneros y para consolar a otros hermanos. ¿Me entiende la figura? Eso. Tenían trabajos honorables. Pero también había esclavos, que fue lo que le pasó a Onésimo, que traicionaban, defraudaban, asaltaban la confianza y escapaban. Y algunos escapaban a veces robando, como parece que le pasó a Onésimo. Robaban a su amo. No solamente escapaban, faltaban a la fe, lo ponían en vergüenza. Todo parece que Onésimo fue en algún momento de alta estima, de alta confianza para Filemón, y lo traicionó, lo defraudó y huyó. Y por eso uno entiende la habilidad y la finura de la escritura de Pablo para defender a Onésimo ante Filemón. Si uno la mira con el criterio literario y gramatical, es una carta muy elegante en la escritura. Es una carta muy delicada. Ahora, ¿por qué le digo que Pablo le pedía algo insólito a Filemón? La ley romana era muy drástica en estos casos. El esclavo que se fugaba y llegara a ser encontrado tenía que ser devuelto
a su amo original donde había escapado. Y el amo podía hasta quitarle la vida si quería, porque era suyo. Después de que lo encontraran por ahí huyendo, lo devolvían, pedían la recompensa y ese lo podía volver a poner de esclavo, degradarlo, azotarlo y le repito, si quería, estaba autorizado por la ley romana para quitarle la vida. Porque usted es dueño de la vida. La mayor de las veces ocurría eso. Pero Pablo está impulsado por el amor del Señor. Y por eso le escribe a Onésimo, a favor de, a Filemón, a favor de Onésimo. Un hombre condenado a muerte. Un hombre que podía ser muerto por su antiguo amo. Fugitivo, forajido, ladrón. Y escribe a favor de él. Onésimo había huyó a Roma, allá se refugió y anduvo quién sabe por allá, para acá, y de pronto un día escuchó que en una casa había un señor en arresto domiciliario y se fue a escucharlo. Llegó a donde estaba Pablo. Y yo creo que Onésimo, cuando llegó allá a la casa donde estaba Pablo y lo escuchó, tal vez lo que pensó fue esto: este hombre está preso físicamente, pero habla y actúa con total libertad. En cambio yo, Onésimo, ahora soy libre, pero estoy peor que un esclavo. Estoy huyendo, no tengo paz, no tengo tranquilidad, no tengo la tranquilidad que tiene este hombre que está preso. Piense usted, cada uno ahí, recuerde la condición en que lo encontró el Señor, el día en que lo encontró usted. El día en que usted le recibió. Piense usted en este momento en la condición de esclavo que estaba usted del pecado, que estaba yo del pecado. El día en que Jesús vino a nuestras vidas y nos hizo ver que estábamos huyendo, que éramos fugitivos. Ahora, Onésimo recibe al Señor Jesucristo, lo recibe como su Salvador, es nacido de nuevo y decide quedarse a servirle a Pablo. Decide quedarse a servirle ahí en la prisión, a traerle allá. Por eso Pablo dice, me ha sido útil, es hijo de aquí de mis prisiones, ¿sí? Le amo tanto, me sirve mucho. Pero el evangelio que Pablo le enseñaba, también le estaba enseñando a Onésimo que tenía algo pendiente. Ya había recibido al Señor, ya era salvo, pero tenía pendiente una deuda allá en Colosas. Y entonces decide decirle a Pablo que lo ayude a volver, porque sabe que si quiere Filemón le puede quitar la vida. Tenía que ir a ponerse en paz con Filemón, a restituirlo, a enmendar la vergüenza que le había ocasionado, porque cuando un esclavo huía, la vergüenza era pública para el amo. Tenía que ir a devolver eso. Tenía que ir a recuperar la bendición. Y Pablo además no quería más líos legales, porque era un lío. Entonces por eso le dice a Filemón, mire, yo quisiera retenerlo. Y sé que tú, si te enteraras que yo lo retuve, por favor me lo dejarías. Pero yo no quiero más problemas, ni Onésimo quiere más problemas. Va Onésimo. Es decir, ¿qué había aprendido Onésimo desde que recibió al Señor? Quería ser prisionero de Jesucristo. Quería someter todo su ser a Jesucristo. Quería disfrutar esa libertad. Y entonces ahora le dice a Pablo que lo presente ante Filemón. ¿Qué había aprendido Onésimo con Pablo? Lo que está en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Onésimo sabe que tiene que volver a casa de Filemón, a poner al día. Entonces le dice a Pablo que él quiere volver.
Y Pablo, conmovido de amor, lleno de ternura, le escribe esa fina carta a Filemón. Ahora, el versículo central de la carta de Filemón está en el 6. Si usted lo tiene ahí, vamos a leerlo. Si lo pueden poner en la pantalla, vamos a leerlo. Ese es el corazón de la carta. ¿Sí? Versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el pleno conocimiento de todo el bien que hay en vosotros en orden a Cristo Jesús. Para que la participación, ese es el punto central, el versículo, el corazón de la carta. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Es una carta, por eso le digo, es una cosa de una finura, ¿sí? Es un versículo escrito con esa capacidad de argumentación que tiene Pablo, con esa finura en su escritura. Recuerden que Pablo era un erudito, conocía no solo la cultura hebrea, había sido formado en la cultura helénica, conocía la cultura romana, ¿sí? Sabía argumentar con una fuerza tal que recuerden que Agripa le dice un día: por poco me persuades, Pablo. Persuadir no es convencer al otro. Persuadir es derribarle los argumentos al otro y obligarlo a pensar de nuevo. Eso es persuadir, ¿sí? No es convencer, es obligarlo. Le doy una argumentación tan fuerte que le derribo todas las seguridades de sus pensamientos y lo obligo a pensar de nuevo. Por eso Agripa le dijo ese día: por poco me persuades, Pablo, ¿sí? Mejor vete, o me vas a terminar convenciendo de recibir a Jesucristo. Y eso es lo que hace Pablo. Este versículo 6 es de una profundidad. Aquí está la enseñanza central de la verdad. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Filemón? Filemón, ¿qué es lo que dice? Que crezcas en la fe que compartes con los demás cristianos. Mira, Filemón, tú y yo y los demás hermanos de la iglesia que se reúnen en tu casa, allá en Colosas, compartimos el mismo amor y la misma gracia. Y eso debe producir algo noble en nuestras relaciones, incluyendo a los onésimos. Filemón, compartimos la misma gracia, somos de la misma familia. Eso debe producir algo noble en nuestras relaciones, incluyendo los onésimos. Una enseñanza de Lutero preciosa sobre esta carta decía: todos somos onésimos. Así concluía Lutero. Todos merecíamos morir, dice Lutero. Todos éramos en otro tiempo fugitivos, esclavos del pecado. Pero Jesús fue a la cruz por usted, por mí y por Onésimo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo: mira, que tu fe sea eficaz, Filemón. ¿Qué es lo que dice este versículo? Filemón, pon en práctica la generosidad y la amabilidad. Pon en práctica la solidaridad y la hermandad. Pon en práctica el perdón que proviene de tu fe. Filemón, que tu fe dé pruebas de que comprendes el pleno conocimiento de lo que hay entre nosotros. Que tu fe dé prueba de eso. Lo bueno que hay, mis queridos hermanos, de compartir nosotros es eso: ser hijos de Dios, ser hijos de una misma familia. Y eso debe producir en nosotros amor y nobleza, aún con los onésimos. Pablo le está diciendo: mira, Filemón, tú eres conocido por cuidar, fortalecer, consolar tantos hermanos, de ti se habla. Hoy tienes otra oportunidad, Filemón,
¿Sí? Hoy tienes otra de que tu fe dé fruto. Y en la medida en que permitas que tu fe dé fruto de bondad, de generosidad, de perdón, de hermandad, de solidaridad, mejor comprenderás, Filemón, lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Mejor lo comprenderás, entre más generoso, más amoroso. Filemón, experimenta la gracia que has experimentado con Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo en ese solo versículo. Todos somos onésimos, hermano Filemón. Recíbelo ahora en la familia que perteneces. Ahora tenemos coinonía. Ahora experimentamos una comunión entre nosotros. Te pido que ayudes al que ayer te traicionó. Te pido que ayudes al que ayer te faltó, te robó, que en otro tiempo te fue inútil. Pero hermano Filemón, ahora es tu hermano. Ahora Onésimo es tu hermano. Hazlo por amor. Te lo podría ordenar como apóstol que soy, pero no. Voy a apelar a ti por amor. Eso es mucha ternura en la carta de Filemón. Ahora, ¿por qué tan fuerte y tan compleja la argumentación de Pablo? Pongámonos en el lugar de Filemón y su encuentro con Onésimo. La huida, además de huida, de haberle robado, lo había puesto en vergüenza delante de sus vecinos y sus amigos. Imaginémonos por un momento. Onésimo va llegando a la casa de Filemón y empiezan los vecinos a salir a la puerta y a cuchichearse. Volvió y apareció. Viene Onésimo. Y empiezan todos a asomarse a la puerta. Imagínense los comentarios. Mírenlo. Regresó. No le da ni pena. Desvergonzado. Todavía tiene cara de volver. Qué cínico es este Onésimo. Todavía tiene cara de venir después de haber generado semejante vergüenza. Ojalá lo muela a palos, Filemón. Imagínese usted la morbosidad de toda esta gente. Una vez Onésimo entra a la casa, pegados a las ventanas y a las puertas, mirando a ver en qué momento empezaba la gritería, el insulto, la degradación, esperando en qué momento empezaba la golpiza y en qué momento iba a salir Filemón a pedir que lo apedrearan. Pero allá adentro solo hay silencio, porque Filemón está ocupado leyendo la carta de su entrañable amigo que le está pidiendo algo inaudito. Si me tienes por compañero, recíbelo como a mí. Si tú y yo experimentamos coinonía, si tú y yo hemos participado de la gracia de Dios, experimenta eso mismo con Onésimo, ese que ayer te traicionó. Vamos, Filemón, que tu fe sea eficaz y produzca amor y nobleza en ti. Y no hubiera querido estar en el lugar de Filemón. Qué encrucijada en que lo puso. Qué dilema en que lo puso. Eso era algo inaudito para la época de Filemón. No solo le está pidiendo que lo perdone, no solo le está pidiendo que lo reciba, sino además le pide que lo reciba como hermano, ya no como esclavo. ¿Sí? Huyó como esclavo. Ahora recíbelo como hermano. Ahora ponlo más arriba de donde estaba cuando huyó y te robó, cuando te puso en vergüenza. Y le dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. ¿Qué hizo Jesús por usted y por mí? Yo lo pagaré. Esto es lo complicado para Filemón.
Lo más difícil de la carta es eso. ¿Sí? Ponlo a mi cuenta. Ponlo más arriba, Filemón. Él te traicionó, él huyó, él te faltó. Él lleva mucha responsabilidad de la vergüenza que tú sentiste. Recíbelo, perdónalo, pero ponlo más arriba donde estaba. Mi madre, que era llena de refranes, hubiera dicho, este quiere pan y pedazo. Así decía mi madre, este quiere pan y pedazo. No solo quiere que lo reciba, sino que además lo perdone y además lo ponga más arriba. Y Filemón no ignoraba lo que estaba pasando afuera de la casa. Toda esa comunidad pendiente, a qué horas empieza el grito, expectantes, cómo va a ser el castigo, una turba enardecida, esperando qué va a pasar. Filemón sabía que si recibía a Onésimo como hermano, iba a correr el riesgo de que lo acusaran de que estaba alterando el orden social de Roma, que estaba alterando el orden social de la ley romana, que estaba contraviniéndolo, que estaba poniendo ejemplo para que otros esclavos también huyeran. Pero Pablo está pidiendo que lo perdone y le dé su libertad. Era una petición inaudita que iba contra la cultura de la época. Estaba poniendo a Filemón en una encrucijada. Y ahí está una enseñanza profunda, una segunda enseñanza profunda. Una de ellas me la enseñó un hermano hace 30 años. En la iglesia de Barrios Unidos, donde me congregaba con muchos hermanos de ustedes. Hace 30 años ese hermano nos enseñaba, ese era otro Onésimo como yo, que la iglesia es una comunidad terapéutica. Eso es, y eso debe ser la iglesia, una comunidad terapéutica, una comunidad de restauración y recuperación. Terapéutico es un tratamiento que tiene la finalidad de curar una enfermedad. Esa es la iglesia. La iglesia a la que usted pertenece hoy conmigo no es una reunión de santos ni de seres perfectos. Comprender todo el bien que hay en nosotros acá en CDC es reconocer que estamos acá solo por la gracia de Dios. Para que unos y otros nos animemos, nos exhortemos, nos consolemos, nos perdonemos, tengamos bondad y amabilidad unos con otros. Esa es la iglesia, una comunidad terapéutica. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón. Nos invita a que nos cuidemos mutuamente, a que nos recibamos y nos ayudemos a restaurar cuando descubrimos las debilidades y las flaquezas de nuestros hermanos. Que nuestra fe sea eficaz, es que produzca amor y nobleza. No estamos aquí para juzgar las debilidades de los demás, sino para ayudarles. Eso era lo que Pablo le pedía a Filemón. Ayuda, hermano Filemón, ahora a restaurar a tu hermano Onésimo. Haz de terapeuta, Filemón. Actúa con amor y nobleza. Hace unos 4 años, hermano, 5 años. Vea lo que es la iglesia. Yo soy muy locuaz cuando hablo en las emisoras, sobre todo que me llevan en las conferencias. Y en todo este proceso, hace unos 4 años atrás, hubo una serie de amenazas a algunos profesores de la Universidad Javeriana. Fueron 3-4 semanas muy duras, muy difíciles. Yo tuve aquí que compartir con el hermano Juan, con 2 hermanos más de la iglesia, era una cosa delicada. Ellos me acompañaron en oración para mi esposa. Fueron 4 semanas duras, muy duras. Para mí, imagínense. Para entrar a clase, escoltas, seguridad. A todos los muchachos tenían que presentar su carnet, no podían entrar como yo dejo entrar libre a mis clases. En la otra universidad el rector colocó la orden de que todo el camino hacia el parqueadero donde yo ponía el carro debía estar con agentes de seguridad de la universidad. 4 semanas, duras.
que sonaba el teléfono y era dura, el correo. Difícil. Y me tocó ir a Cali en ese momento a un evento. Estaban en plenas negociaciones de esto y se hizo un encuentro con víctimas, las víctimas de Buenaventura, los que habían picado en las casas de pique. Y estaba toda esta gente allá, las 200 personas de todas estas víctimas, y de pronto pasa al frente una mujer, yo tenía que ir a dar una charla, pasa una mujer negra, unos 70 años, humilde, en chancletas, con su ropa, como andan ellos, y hablaban todas las víctimas, contaban toda la tragedia. Ella se para al frente y habla, había visto matar los 8 hombres de su casa. Los últimos que fueron a matar, ella misma contaba ahí, yo le cogí el fusil al matón y se lo quité, le dije, máteme a mí, ya no mate más hombres. Y huía en Cali. Pero entonces toda la charla de ella era por Dios, porque Dios es bueno, porque esto, y al final dijo, porque era reunión de víctimas y todo, dijo, escúchenme que les hable así, pero es que yo soy evangélica pentecostal, y para mí Dios es por el que me tiene aquí vivo. Cuando salimos al almuerzo, yo me la encontré entre todo eso y alcancé a verle y le dije, usted y yo somos hermanos. Usted y yo somos de la misma familia, yo soy cristiano, evangélico, protestante. Mucho gusto, hermana, que el Señor la siga bendiciendo y la siga cuidando. Y ya. En la tarde, ya para salir, llegaron las camionetas de seguridad que me tenían que sacar, que eran de la ONU, a Bogotá, dejarme en el aeropuerto y ya. Y ya iba saliendo, estaba con los periodistas ahí, y de pronto ella me alcanzó. Y me dijo, hermano, Dios me pone que ore por usted. Y me llevó a un rincón y oró por mí. Llegué a Bogotá y se acabó el miedo. Se acabó el miedo. Me bajé del avión sin pensar, empezó la paz a inundarme. Una hermana humilde que no sabía lo que yo estaba pasando. Una comunidad terapéutica. Una comunidad que sana. Una comunidad que alienta. Una comunidad que sostiene, que abraza, que perdona. Eso es la iglesia. Y una segunda enseñanza. Si tu hermano cae en pecado, si tu hermano cae en desgracia, si tu hermano está en sufrimiento, en pérdida, ayúdalo para que luego de la restauración quede más alto de donde estaba cuando cayó. Que tu hermano quede más arriba. Lo que le pedía Pablo a Filemón era algo insólito para la época. Coge a tu hermano Onésimo y ponlo más arriba ahora, porque ahora es tu hermano. ¿Sí? Eso es el evangelio. Una corriente contracultural. Vete contra la cultura de tu época, Filemón. Esa turba que está afuera enardecida quiere que lo golpees, lo castigues, lo laceres, siquiera lo mates. Vete contra la cultura de tu época, Filemón, porque ahora eres parte de una comunidad contracultural. ¿Qué es lo inaudito hoy, hermanos? ¿Sabes qué es lo insólito para la cultura occidental, capitalista en la que vivimos hoy? La coinonía, la hermandad. Eso es inaudito hoy. Compartir como hijos de Dios. Vivimos en medio de un individualismo extremo, posesivo, al extremo que consideramos que la fe cristiana es un acto individual, que es un asunto mío, que es solo venir al templo, ofrendar y se acabó, ya me voy. ¿Sí? Es un asunto privado. Vivimos una época de eso, de poseer, de tener y no más. En el trasfondo lo que Pablo le está diciendo a Filemón es: no sigas la corriente de este mundo, Filemón. No te amoldes a este mundo, Filemón.
No te amoldes a como viven hoy, Filemón. ¿Sí? Asume otra actitud, recíbelo, perdónalo y ponlo más arriba de donde estaba cuando cayó. Esta carta es un ejemplo magistral del amor entre cristianos. Y nos enseña lo que Pablo le enseñó a Filemón. Recibe a tu hermano, cuida a tu hermano, perdónalo, ¿sí? Y entonces tu fe no será una mera práctica religiosa, sino la actitud de un prisionero de Jesucristo. Tu fe será eficaz porque actuarás con amor y con nobleza. ¿Qué más ejemplo de amor y de nobleza puede usted tener que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz? Dios viendo a su Hijo morir por sus enemigos. Usted y yo participamos de una gracia inmerecida. Jesucristo se despojó de sus derechos y nos conmovió con amor y con humildad. Todos somos Onésimos. Y por eso Jesús esta mañana le está diciendo al Padre, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo ya lo pagué, Padre. Recíbelo como a mí. Eso somos, hermano. Cuando usted creyó en el Señor, usted se unió a una comunidad, a una familia. ¿Eh? El Evangelio nos forma como una familia. Y por supuesto actuar como una familia, ¿sí? Y comportarnos como una familia para la cultura que vivimos hoy es incómodo, ¿sí? Es insólito, es inaudito. Las decisiones son mías. Olvidamos la vergüenza y el sufrimiento cuando el Señor Jesús nos encontró. Por eso es que olvidamos que el Señor de donde nos sacó, que murió por nuestros pecados, olvidamos que todos somos Onésimos. Y que hoy el Señor todavía está allá, intercediendo ante el Padre. Si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Padre, recíbelo como a mí. Y lo que Pablo le enseñó a Filemón en esa carta impactó toda la iglesia de la época, porque se puso contra la cultura de esos tiempos. El peligro que hoy corremos como cristianos es seguir esta cultura del individualismo que nos asedia y nos asfixia. El peligro que corremos hoy es que olvidemos que somos una familia, que somos hermanos, que somos una comunidad terapéutica en la que estamos para ayudarnos, exhortarnos y consolarnos unos a otros. El Evangelio derriba todas las barreras culturales. Y el Evangelio lo que tiene que hacer es cambiar la manera como vivimos hoy, para que nuestra fe sea eficaz y produzca entre nosotros amor y nobleza. Hoy vamos a tomar la cena. Y vamos después de orar, yo les voy a invitar a hacer una cosa. Si entre los hermanos que están hoy, usted cree que hay uno al que quiera ir a abrazar, porque alguna vez le ayudó, porque le ofendió. Si hay un hermano que usted nunca ha saludado y hoy quiere saludarlo, antes de pasar allá, vaya y abrace a ese hermano. Y vaya pensando que todos somos Onésimos. Vamos a orar y después nos vamos a saludar. Señor y Padre Santo, te agradecemos tu palabra, tu amor, tu generosidad, Señor. La gracia tuya, Padre, que no tuviste en cuenta en dónde nos encontramos, de dónde huíamos, lo que habíamos faltado, Señor. Que pusiste a tu cuenta ante el Padre lo que debíamos, Señor. Y hoy lo sigues poniendo.
Y le pides al Padre que cada día nos reciba como a ti, Señor. Gracias, Señor. Somos una familia acá, Padre. Y tú sabes a veces cuánto nos falta para que nuestra fe sea eficaz en amor y nobleza, Padre. Hoy te pido, Señor, que nos bendigas y nos exhortes y nos enseñes. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta comunidad en la que nos has permitido participar, Señor. Enséñanos, Padre, a actuar con amor y nobleza entre nosotros, Señor. Enséñanos a cuidarnos, a exhortarnos, a consolarnos. Enséñanos, Señor, a ser una comunidad terapéutica. Amar a nuestros hermanos, amarnos entre nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la gracia que has puesto entre nosotros y el amor y la nobleza que produces entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Salúdense.